Buenas tardes, América. Buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenidos a la Mirilla 2.0 de Noti1. Esta es la edición del 7 de enero de 2006. 2026, ven, lo que es tener un viejo senil como yo encima, 2026. Y si te están dando cuenta, no soy Dávila Colón, este es Peter Miller. Dávila se está recuperando, de hecho, aguántense los fanáticos que él viene va a hacer una presentación especial, pero a él le cambiaron una rodilla, lo está convirtiendo en un Bionic Man, pero él viene a las 1:30, así que tranquilitos y respiren, que por ahí viene Dávila Colón, que lo pusieron como nuevo. Quedan 1041 días para las elecciones, 38 días para el Día de los Presidentes, 358 días para cerrar el año. Acabamos de cerrar uno y ya estamos 358 días de cerrar el otro. 81 días para Semana Santa. Al día de hoy han transcrito 194.283 días desde que Colón supuestamente y alegadamente descubrió a Puerto Rico. Por no es otra manera, 532 años. That's right. 532 años de colonia. Y al huevito sin sal le encanta. ¿Qué? Van 26.786 días desde el 25 de julio del 52. En otras palabras, que Lela tiene 73 años y 5 meses. Ya está cogiendo Medicare, Medicaid, Seguro Social y con una demencia senil grave. Estos son los titulares con los que venimos. Pongan la música de Jaws, que por ahí viene el tiburón blanco. Viene una entrevista. Y a las 5:30, literalmente a los 2 días de haber sido operado, le pusieron una rodilla nueva. Por ahí viene Dávila Colón. Va a estar con nosotros un ratito, poniendo disciplina aquí, porque yo soy medio indisciplinado. La gobernadora, que estuvo con nosotros el lunes, empezó el año accesible a todo el mundo en los medios. Pregúntenme que estoy aquí, aunque tenga que estar agarrando a la bebé, como hizo con nosotros. Jamás me voy a olvidar de eso. El presidente favorito de Luis Dávila Colón, Donald J. Trump, amenazó, yo no creo que está amenazando, pero básicamente le está diciendo a los daneses, Groenlandia is mine. ¿Y saben de lo que está hablando? Se está hablando de un tratado de libre asociación con Groenlandia. Vamos a ver en qué para esa loquera. En el Departamento de Educación, a punto de liberarse de la tutela de básicamente un síndico fiscal, un síndico federal, lo que tenemos ahí. Claro que Trump también quiere eliminar el Departamento de Educación, ¿verdad? Pero un logro para este gobierno, que estamos a punto de quitarnos a otro burócrata federal de encima. Nos queda la juntadura, ¿verdad? Pero bendito. Otra noticia buena. El Departamento de Defensa va a seguir usando a Puerto Rico, o sea, el aeropuerto de Ponce y facilidades allí, Ceiba y la pista allí y facilidades, Raimi y sus facilidades, lo va a estar usando por lo menos por los próximos 6 meses. Yo soy de los que digo, ojalá y sigan por años y años usándonos, ya que tenemos un valor estratégico indudable. Y entonces, mientras tanto, está la juntadura aplaudida por los colonialistas dando órdenes de pa' aquí, no vas a hacer esto y no puedes contratar así, tienes que contratar a Sau. Esos son los titulares, pero como les dije, tenemos aquí en línea. Se cayó, así que vamos a llamarlo otra vez. Les tengo algo que mi primera pregunta va a ser algo que tantos años que lleva en la palestra pública y nadie sabe esto, y se lo voy a preguntar para que vean la clase de secretos que tenemos con el presidente del Senado, un hermano trujillano, Tomás Rivera Schatz. Señor presidente, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes para ti, Peter. Buenas tardes para todos los que laboran en Noti1. Un saludo muy afectuoso a toda la audiencia del programa de Luis Dávila Colón, y le agradezco profundamente la oportunidad que me dan para poder participar del programa. Mira, yo voy a empezar con algo, lo hablamos antes, yo creo que todo Puerto Rico sepa esto. Cuando usted ve un perrito realengo en la calle, ¿qué es lo que usted hace? Bueno, yo soy un pet lover que siempre trato de buscarle techo y buscarle
albergue. Tengo eso como parte de las cosas que me gusta hacer. Pero Soy un... dígame si es cierto o no que usted tiene un terreno en la isla, no voy a mencionar ni pueblo ni nada, pero usted tiene un terrenito y usted tiene allí más de 15 perros que usted ha rescatado. He rescatado varios, he rescatado mucho más que eso. ¿Quién diría eso? De hecho, el año pasado, usted empezó el año con un video de un bebé cabrito que usted dijo que usted iba a domesticar. ¿Cómo le fue eso? El pueblo de Puerto Rico sabe. A mí, para mí que lo domesticó, lo tiene, mire, lo tiene comiendo la mano. ¿Me equivoco? Yo creo que el pueblo de Puerto Rico sabe. Muy bien. Vamos, vamos con cosas más serias, señor presidente. Bien, bien. ¿Cómo usted ve este asuntito de la Junta Fiscal diciendo al gobierno de Puerto Rico? Porque usted se sudó esas elecciones, a usted lo escogió el pueblo de Puerto Rico, a la gobernadora le escogió el pueblo de Puerto Rico con sus votos, a Johnny Méndez, a todos sus compañeros en el Senado, tanto de mayoría como de minoría. Y llegan estos tipos que nadie votó por ellos. Tú no puedes contratar esto, tú no puedes hacer esto. ¿Cómo a usted le gusta eso? Bueno, en primer lugar, sin lugar a dudas, son el reflejo, ¿verdad?, de lo que significa ser una colonia. Lo hemos dicho tantas veces. La incapacidad de lo que se conoce como el Estado Libre Asociado de tener realmente un autogobierno, es lo primero. Y lo segundo, bueno, es que yo creo que ya es suficiente el tiempo que han tenido para demostrar si algo podían hacer. En lo que a mí respecta, yo creo que los avances que ha habido han sido avances que promovió el gobierno local, particularmente la Asamblea Legislativa. El plan de ajuste de deuda del gobierno fue una discusión que le puso fin la Asamblea Legislativa con la objeción de la señora Yaresco, que inclusive cuando se estaba considerando el plan de ajuste de la deuda, ella diríamos que amenazó con levantarse de la mesa y provocar un caos, ¿verdad?, con los acreedores de Puerto Rico. Pero al final del camino se aprobó el plan de ajuste de la deuda gracias al PNP, porque el Partido Popular no tenía los votos en el Senado Popular pasado. Fueron la mayoría de los votos PNP los que lograron eso. Y pues sencillamente ya hemos llegado a un punto donde lo que son las iniciativas de los planes de ajuste ya se hicieron. Falta de energía eléctrica por razones obvias. Hay muchos intereses políticos, muchos intereses económicos y privados discutiéndose ahí a quién le toca qué pedazo del contrato y cuánto va a facturar y cuánto se va a ganar. Pero fuera de eso ya no tiene ningún propósito la Junta de Control Fiscal, la permanencia de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico. No podría estar más de acuerdo con usted. Ahora voy para algo bien diferente, pero es algo que me chocó a mí, porque estaba despierto el sábado a las 2 de la mañana cuando vi el primer reporte. Creo que usted estaba despierto también, porque usted fue el primero que salió y dijo, aquí se acabó la guachafita de Maduro. Bueno, mira, Peter. Nosotros por aquí, por los medios de comunicación, hemos escuchado argumentos de la izquierda, de los socialistas, de los comunistas, de los antiamericanos, ¿verdad?, planteando o de alguna manera aseverando la supuesta ilegalidad de la acción del presidente Trump, planteando como una agresión militar. Que tienen que ser diferentes, pero que al final siempre terminan trabajando juntos. ¿Usted cree que eso fue una descripción acertada? Claro, yo creo que por supuesto que en un partido que tiene muchos líderes habrá visiones disímiles, diferentes. Entonces yo tengo un gran respeto por la gobernadora de Puerto Rico, por mis compañeros senadores, tengo un gran respeto por mi compañero Johnny Méndez y por todos mis compañeros de la Cámara, al igual que por nuestros alcaldes y los jefes de gabinete. Y aun cuando pudiéramos tener diferencias de opinión, ese respeto prevalece y al final del camino siempre procuramos un entendido. Y creo que en la mayoría de las ocasiones hemos logrado un entendido razonable. Pero usted mencionó todos ciertos proyectos, pero para usted, ¿cuál es la piedra angular ahí? ¿Cuál es el que usted tiene? El número uno. Peter, no hay un proyecto solo que tú puedas decir que es el proyecto emblemático, pero por ejemplo, el tema del costo de vida es el tema más sensitivo y prioritario. Le toca a este gobierno, toca a nosotros trabajar ese tema y procurar que la gente entienda que Puerto Rico es un lugar
apto para vivir, para crecer, para criar hijos, para tener negocios, para trabajar, para ser próspero y tener paz. Eso incluye temas de energía, el costo de energía, el servicio de agua potable, incluye por supuesto el tema contributivo, incluye, ¿verdad?, una gama de factores que inciden en la vida cotidiana de todos los puertorriqueños. Y entonces nosotros estamos en ese sentido atendiendo como tema principal el costo de vida. Ok. Le voy a traer otro tema, porque de mi óptica, lo que obtuvo una mayoría contundente, sin lugar a duda, 2 de cada 3 electores en Puerto Rico escogieron la estadidad. ¿Qué les toca hacer a ustedes? Y cuando digo ustedes, estoy hablando del Ejecutivo y la rama legislativa, en la medida de que, ¿qué usted cree que pueden hacer trabajando juntos para cumplir con, no, porque ya no es una cosa de partido, ya esto es un mandato electoral? Claro. En marzo del pasado año iniciamos unas gestiones junto a la gobernadora y a todo el liderato, ¿verdad?, del gobierno. Fuimos allá y estuvimos tocando puertas. Yo creo que se avanzó bastante. La continuidad de lo que se discutió en aquella ocasión, que fue la cumbre que se hizo allá en Washington D.C., particularmente en el Capitolio, se ha mantenido y por lo que he escuchado, en los próximos días la gobernadora también va a anunciar una iniciativa relacionada precisamente con la continuidad de luchar el tema de la estadidad para Puerto Rico. Oiga, siguiendo con el tema de estatus, porque a mí, mi entendimiento es que la ley electoral que es vigente le permite al gobierno seguir ese mandato electoral y meterle todos los chavos que sea, pero cuando uno mira allá en Washington, pues uno tiene que... Fíjese, la gobernadora es republicana, usted es republicano, Johnny Méndez es republicano, el alcalde más querido, Luisito, allá en Bayamón, es republicano. ¿Qué tenemos que hacer para que los representantes y senadores republicanos entiendan eso? Porque hay algunos que están dificilitos, ¿sabes? Bueno, sí, siempre habrá personas que favorecen la causa, habrá personas que son fríos con la causa y habrá enemigos de la causa, ¿verdad? Eso no le ha pasado solamente a Puerto Rico, eso le ha pasado a los 37 estados de alguna manera, en un grado mayor o en un grado menor. Algunos procesos fueron amigables, otros no fueron tan amigables, en algunos fueron condicionados, en otros no tanto, ¿verdad? Así que eso es parte de la dinámica. Nosotros hemos estado trabajando, hemos estado insistiendo en el tema. Y vamos a seguirlo haciendo, y yo estoy seguro que vamos a prevalecer convirtiendo a Puerto Rico en el estado 51. Y ahora voy a cambiar otra vez, porque una de las cosas que se ha convertido hasta cierto punto en una tradición ya, es que mucha gente empieza su día o hace algo, o sea, una de las primeras cosas que hacen, y es el buenos días suyo en las redes sociales. Hay gente que dice que hay otra gente que son los que le escriben eso. ¿Cuál es su respuesta a eso? Todo el mundo sabe que la escribo yo. Eso yo creo que nadie tiene duda de eso, y es parte de la herramienta de comunicación que usamos para ¿verdad?, estar en sintonía con el pueblo de Puerto Rico. Hemos tenido publicaciones que han rebasado los 3 millones de visualizaciones. No, porque está caño. Mire, le voy a leer uno que a mí me fascinó. Obviando buenos días, Puerto Rico. Obviando y eliminando del análisis todo el elemento político y jurídico que implica la acción del presidente Trump contra Nicolás Maduro. Ustedes han escuchado a Juan Dalmau, María de Lourdes, Rubén Berrío, al desacreditado Colegio de Abogados, me encanta ese adjetivo, al resto de los izquierdosos o a la prensa payolera boricua censurando las actividades de narcotráfico, secuestro, asesinato y persecución política en Venezuela bajo el liderato y mandato del acusado Nicolás Maduro y sus secuaces. ¿Verdad que no? ¿Por qué será? ¿Cuánto tiempo se tardó usted con esa inspiración? Unos minutos, y eso precisamente fue la publicación que tuvo casi 3 millones y medio de visualizaciones en las redes. Oiga, pero a usted le sorprende, porque yo creo que los pipiolitos, típicamente yo les digo independentistas, pero vamos a empezar el año a ser un poquitín más buena gente. Los pipiolitos, yo los veo sudando, los veo básicamente con problemas gastrointestinales bien heavy. Bueno, mira, Peter, lo que ocurre es que Juan Dalmau y la senadora María Luisa Santiago
se pavoneaban y alardeaban que eran amigos de Nicolás Maduro, de Daniel Ortega, de Díaz-Canel, los vendían como los líderes que iban a apoyar la causa de la independencia de Puerto Rico, como que eran de alguna manera sus auspiciadores. Y entonces al ver que todos ellos han estado de una forma u otra vinculados con el crimen, con el terrorismo, con el narcotráfico, pues entonces ahora han tenido que, a pesar de que la prensa local, un sector de la prensa local ha tratado de cubrirlos, ¿verdad? Y de no divulgarlos, han quedado, ¿verdad? Al descubierto. O sea, el liderato del Partido Independentista andaba cogido de la mano con los terroristas, los narcotraficantes y los abusadores más grandes del Caribe, Centroamérica y Sudamérica. Ellos andaban cogidos de la mano con esa gente y querían comportarse con esa gente, como se comporta esa gente con Puerto Rico. Y basta con ver el programa de gobierno del Partido Independentista de 2024, que hablaba de que si tú no sembrabas lo que ellos querían, te quitaban la finca. Lo pusieron en blanco y negro. Así que yo creo que el Partido Independentista ha sufrido un daño severo, y las redes sociales, las comunicaciones ha permitido que el filtro o la capa de cierta impunidad que algunos sectores de la prensa local le ha querido dar sea ineficiente, y el pueblo de Puerto Rico está claro. Y yo te aseguro a ti que han golpeado muy duro ese sector de la izquierda. Entonces, por el caso del Partido Popular, tenemos a un presidente del Partido Popular que no tiene arraigo, no tiene contenido, no tiene madurez, no tiene carácter. Un día dice una cosa, otro día dice otra, ¿verdad? No, todo es el rey de las pamplinas, y no despunta como líder del Partido Popular. Y el Partido Popular pues, también está en ruta de colisión una vez más. Nos quedan un par de minutos, señor presidente, pero le quería preguntar, está empezando el año, para usted, de su perspectiva como el número 2 del PNP, por decirlo así, ¿verdad? ¿Qué usted ve como el gran reto que se le enfrenta al gobierno, a la Asamblea Legislativa? O sea, ¿cuál es su reto personal para usted este año? El reto que tenemos es superar la situación colonial que castiga al pueblo de Puerto Rico, empezando con la Junta de Control Fiscal. El reto también incluye que en el Congreso, en el Senado, en la Cámara Federal, en Casablanca y en los círculos de poder de nuestra nación entiendan que Puerto Rico merece y tiene el derecho de ser un Estado de la Unión, y que la situación colonial ha sido un problema que debe constituir una vergüenza para el gobierno de los Estados Unidos. Así que tenemos ese reto, por supuesto. El tema del gobierno, pues estamos atendiendo todo lo que son los asuntos de administración y gobierno de la mejor forma, ¿verdad? Aprobando legislación, ejecutando. Pero esos son los retos principales que tenemos como colectividad y como movimiento estadista. Pues, licenciados, muchas gracias por estar con nosotros. Los mejores deseos para usted, para su familia en el resto del año. Siga domesticando al cabrito ese, que a la verdad que ha hecho un trabajo espectacular. Ya lo veremos. Bueno, mis amigos, ya oyeron al presidente del Senado. Parece que estas nominaciones que van por ahí no va a haber mucho problema con ellos. Parece que entregaron la papelería y todo está como Dios manda. Oyeron lo que tuvo que decir. Miren, esto es todo lo que tienen que saber. A él le dicen el tiburón blanco, al líder de los populares le dicen el huevito sin sal. ¿Okay? Ese es el panorama político que hay en Puerto Rico. Pero no se vayan, porque en unos minutos por ahí viene papá, a los 2 días de un reemplazo de rodilla, y viene a hablar y a compartir con nosotros. No se vayan, aquí en La Mirilla, en Noti 1630. Yo no soy Luis Dávila Colón, yo soy Peter Miller. Estoy acompañado aquí por mis compañeros Miguel Rodríguez, Mario Ramos, Gregorio Gartúa. Como les he dicho, yo estoy aquí porque a Luis lo operaron, le cambiaron la rodilla. Yo sé que hay gente esperando que le hubieran hecho un trasplante de cerebro también, pero no, se quedó con el que tiene. Pero, ¿quién mejor que explicar cómo se siente y cómo está que Luis mismo? Así que, sin más ni menos, papá, you got it. Olvídate cómo me siento, estoy aquí a los 2 días. Esto, nuevamente, el dolor que uno siempre tiene con este tipo de operación está moderado, de manera que ya podemos empezar. Acuérdate, yo llegué al aire 3 días después de un stroke,
y ahora rompo el récord 2 días después de una operación de reemplazo de rodilla, que no es fácil, pero hay que hacerla. Bueno, déjame decirte, así como la defensa nunca descansa, la mirilla tampoco. Yo he estado mirando con no asombro, sino prácticamente deseos de vomitar la cobertura que los medios en Puerto Rico, particularmente las televisoras, le han dado a la situación venezolana. Y es que tienen el Trump Derangement Syndrome. Y uno no puede analizar política a base del odio. Nada más que vamos a entender lo que hay, Peter. Este es el legado. Los que defienden la narcodictadura de Maduro y sus secuaces están defendiendo el récord de Maduro en Puerto Rico. En los últimos 25 años, más de 25,000 muertos en los puntos de droga y por sobredosis. Pero vamos a ir a Venezuela. El balance es un legado de muerte. 36.600 asesinados por el régimen o sus colectivos. 18.305 presos políticos. 8 millones de exiliados desplazados por todas las Américas. 468 asesinatos en protestas. 400 medios de prensa cerrados. 90% de la pobreza de Venezuela está bajo el nivel de la pobreza. Y se ha robado 3 elecciones. Y siguen ahí. Vamos a entender ahora, lo primero que les voy a decir a ustedes, descarten todo lo que digan los medios de comunicación en Puerto Rico, particularmente las televisoras americanas. Y vamos a entender que Trump siempre habla en hipérbole, en exageraciones, y ese es parte de su estilo. El hecho de que Trump diga que va a controlar Venezuela con los narcoasesinos de Delcy y Padrino y Diosdado no se va a dar. Primero, porque Trump no puede invadir un país de 30 millones con una extensión territorial de 1/4 de Estados Unidos. No hay las tropas, no hay la armada, no hay los aviones para hacer eso. Segundo, el hecho de que va a meterle mano a Petro y Colombia, dentro de 3 o 4 meses hay elecciones en Colombia. No hay necesidad de eso. Ayer disparó de que va a invadir Groenlandia. Eso no va a pasar. De manera que cuando tú miras a Trump, luciría o que es un lunático, frenético, fantasioso, glotón, imperialista y real, pero hay que entender de dónde viene y para dónde va. Esta cuestión de que han dado 20 razones para atacar a Venezuela y diciendo que son contradictorias, no lo son. Las 20 razones se sostienen. Sí, hay obviamente un interés en cambiar de régimen y eso toma tiempo. Sí, hay un interés de desmantelar todas las gangas de narcotraficantes y eso es un interés legítimo de seguridad nacional. Sí, hay un interés particular de recobrar el petróleo o los campos petroleros que fueron expropiados, que eran americanos, por el chavismo. Y esta es otra manera de ver las cosas. ¿Cuál ha sido la respuesta? La respuesta es que el régimen de Delcy Rodríguez desafía a Trump y ordena a sus gangas de colectivos a encarcelar y agredir a los que celebran la extracción de Maduro. Colectivos paramilitares que no son policías, que no son ejércitos y que ejercen represión y persecución. Trump dijo ayer que el helicoide, que es como el Coliseo, ¿verdad?, de Puerto Rico de grande, es el centro de torturas y lo tienen que cerrar. Y lo interesante de esto es lo que hemos hablado: el derecho internacional no protege las víctimas del helicoide, no protege los 36.000 asesinados por este régimen. Y eso es lo que sacan los bandidos. De hecho, mira lo que está pasando ahora mismo. En Irán hay revueltas callejeras en todas las ciudades
y tú no oyes la prensa puertorriqueña ni los independentistas hablar por la libertad de Irán. Y aunque Venezuela tiene 40 veces más reservas de petróleo, Estados Unidos produce el 23% del petróleo vendido en el mundo. Esto me trae a explicar ahora a Puerto Rico. Señoras y señores, la invasión no va a ocurrir. Señoras y señores, Puerto Rico se beneficia por convertirse nuevamente en un centro geoestratégico de defensa nacional. Señoras y señores, el régimen venezolano no se va a atrever a disparar ni un petardo sobre Puerto Rico porque no quiere abrir un Pearl Harbor. Esto no va a afectar nuestra economía, al contrario, la va a ayudar. Y no entienden que Trump distrae la atención con Venezuela hablando de Groenlandia, distrae la atención para que no se hable de la corrupción, que no se hable de la situación que ha pasado con el corte del Obamacare. Todo esto es parte de lo que ha sido, ¿verdad?, la genialidad de Trump en enmascarar los problemas y revertir todo lo demás en contra de sus adversarios. Trump no tiene emplazadas las tropas para invadir Venezuela y mucho menos Groenlandia, y no lo va a hacer porque Groenlandia es Europa e invadir un país europeo activaría la cláusula 5 del Tratado de la OTAN que obliga a Europa a declararle la guerra a Estados Unidos. Eso no va a pasar, que no va a pasar la estadidad de Canadá, como no va a pasar la invasión del Canal de Panamá. Esta estrategia que la hace Marco Rubio, y Marco Rubio es el mejor secretario de Estado que ha tenido Estados Unidos desde Kissinger, está dirigida, a final de cuentas, a tumbar el régimen cubano, que sería otra más. Colombia se tiene que encargar de tumbar el régimen de Petro, y es parte de toda una oleada conservadora. Esa retórica expansionista de Trump lo que hace es distraer la atención para sus propósitos políticos. Es irreal, no va a ocurrir, solamente los idiotas se creen que crea inestabilidad global, pero ciertamente está cambiando el mundo. Así que en ese contexto es importante que la gente entienda que solo la mirilla ha estado dándole a ustedes durante 25 años, 26 años ahora, la versión real de los tiempos. Como tú puedes ver, no he perdido el tiempo. Hasta en la sala de operaciones estaba leyendo noticias. Ya que vas a estar con nosotros, bueno, tú dices cuando tú te quieres ir, te voy a hacer una pregunta. ¿Viste la respuesta de la bolsa el lunes? Sí, la bolsa casi llega. No, bueno, hizo récord el lunes. Sí, hizo récord, 5,000 unidades. Casi, subió 5,000 y bajó, pero ciertamente, mira, Trump, todos nos hemos equivocado con Trump. Y continuar cometiendo los mismos errores, tratando de interpretar a Trump, es una chiquillada. Trump ha alterado el orden mundial, lo ha hecho con un desorden de lo que es el orden mundial establecido, pero ciertamente nadie está llorando, salvo los independentistas y el Partido Popular, que hayan tumbado a Maduro. Ahora lo que quiere el huevito es que haya democracia. No se lo entregue a los comunistas. El mismo que se oponía a acción militar y a intervención, el mismo que declaró neutralidad, ahora se da cuenta que la opinión pública en Puerto Rico es abrumadora a favor de nuestras Fuerzas Armadas. Esas no son las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Nosotros somos Estados Unidos, somos americanos. Esos son nuestros soldados. Y la gente de Puerto Rico lo entiende. Y particularmente esto le ha dado una oportunidad a Puerto Rico de entender que nos engañaron con Vieques, que nos cogieron de tontejo, y que el haber sacado la Marina del este de la isla provocó las muertes de viequenses, de culebrenses, de
ciudadanos del este a todo lo que da, abrió las puertas. De manera que esto ha sido en realidad una verdadera pela a la izquierda del país y a la prensa, que todos los días se desacredita más, promulgando estas locuras de que nos van a invadir o nos van a militarizar y se va a caer el mundo porque se llevaron a Maduro. Oye, que ¿no te has dado cuenta de que todas esas protestas que se han visto, que salió en Estados Unidos, que son financiadas por un hindú comunista que se llama Singal, ¿cómo se llama? Singal, ese es el nombre del tipo. No estoy relajando. Singhal. Ya aquí todo el mundo se fue para la cuneta, me casó ya. Perdóname, es que tengo que aclarar al aire que es un apellido. Yeah. ¿Ok? Pero, ¿no te das cuenta? ¿Cuál es tu reacción? Porque yo no he visto a un solo venezolano participando de esas protestas. Y aquí en Puerto Rico, la mamá y el nene que le hicieron frente a Bernabe y su pandilla. Y que la prensa los criminalizó. Pero el resto del mundo, o sea, que se fue viral al resto del mundo, como aquí una madre callándole la boca a los zurdos. ¿Qué tú crees? Luis y Peter, Elon Musk le dio retweet a ese video, para que lo sepan. Un hombre que tiene 230 millones de seguidores. Eso es lo que iba a decir. Y otros más alrededor del mundo. Bueno, en Puerto Rico nada más, un venezolano que está en el exilio es un criminal para la prensa. Eso les dice todo. Esto es la prensa todos los días en Puerto Rico. Es la institución más corrupta que hay en Puerto Rico. Se desintegra más y más. Si no es porque Noti1 hizo la cobertura especial el día que cae Maduro, nadie se entera. Se hubieran enterado a base de los titulares falsos del Nuevo Día y de El Vocero. Yo creo que es importante que la gente entienda que esto es un cambio de paradigma grande. Aquí el PIB ha quemado las naves. El PIB no va a tener la fuerza electoral de 31% que tuvo. Aquí se apostaron la camisa y perdieron. Y el día que se abran los expedientes del SEBIN, que es la agencia de inteligencia, y se sepa quién es agente, a quién le ha pagado, a quiénes mandaron, todo eso va a explotar y lo mismo va a pasar en Cuba. Y el Partido Popular, pues, quedaron como unos idiotas en esto, porque esto no, oye, esto es blanco y negro, o tú estás con el bien o tú estás con el mal. Y aquí el único partido, en toda honestidad, que ha sido defensor de las libertades de los cubanos, de los venezolanos, de los nicaragüenses, ha sido el Partido Nuevo Progresista. Es una realidad. Todos los demás están jugando coquitos. No, de la misma manera que los estadistas de aquel entonces fueron los únicos que se opusieron a la ley de la mordaza. Pero te voy a hacer otra pregunta. Los independentistas aquí tienen sueños con pajaritos preñados, porque en el pliego acusatorio de Maduro, pues dejaron de hablar del cartel de los soles, pero yo lo que vi fue que siguen las mismas acusaciones de siempre. Él se está exponiendo a décadas, él y la mujer y los hijos de la mujer. ¿De dónde sale esta loquera de esta gente? Bueno, Peter, es que no piensan que somos idiotas y que no leemos la historia. Esto no es la primera vez que ocurre. Ocurrió en el 83, cuando Ronald Reagan invadió Granada y sacó a Bishop. ¿Te acuerdas de aquello? Y pasó la transición a todo lo que da. Ocurrió con Manuel Antonio Noriega, el general de Panamá en los 90. Y Ed Bush era el presidente. O sea, esto ha ocurrido consistentemente. La doctrina Monroe nunca murió. Lo que está pasando es que hay un aparcelamiento de los intereses a nivel nacional, a nivel global, entre China, Rusia y Estados Unidos. Y Estados Unidos le dijo, este es mi patio. Y China, usted bregue allá en Asia, y usted, Rusia, que empezó todo este vacilón, bregue allá con Europa y con Ucrania. Eso es todo lo que ha pasado aquí. Que lo haga de forma irresponsable Trump, en términos de decir, voy a meterle mano a Groenlandia, voy a anexarme como Estado 51 a Canadá, es no entender. Trump es, en muchos sentidos, sí, lo que dice lo hace, pero en otros muchos sentidos es buchipluma nomás. Y es porque ese es el estilo de negociar
de este comerciante que ha sido muy exitoso toda su vida. Así que con eso los dejo. Como pueden ver, la patita podrá estar malita, pero la lengua no falla ni el cerebro. Así que Pero los Luis, dejo para que entre el panel. Luis, antes que te vayas, pero tú puedes hablar acostado. Sí, yo puedo hablar acostado, pero tengo que ir ahora a una terapia de hielo que te ponen para deshinchar Yo mañana les explico todo el procedimiento, porque todo el mundo que tiene problemas con las rodillas debiera operársela y no permitir que vaya deteriorando. Mañana se los explico, pero tengo terapia de hielo y eso es sagrado, mi hermano. Para poder estar aquí mañana las 2 horas, tengo que hacer la disciplina. Así que nos vemos mañanita, mi gente, y Cuídate. ustedes el miércoles el panel. Cuídate. Bueno, mis amigos ya vieron a Dávila Colón. Como digo, la rodilla está dolorida, pero la garganta le funciona de lo más bien. Yo quería preguntarle, esto no está en los titulares, pero esto es algo que ocurrió hoy. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver el video de la intervención de la gente de ICE con la doña esta. Para el que no haya visto esto, es un video bastante fuerte. Está ICE en Minneapolis y están haciendo una intervención. Viene esta doña y se le pone el SUV del 4x4 de ella, se lo pone al frente de un carro, de otro 4x4 de ICE. Un agente de ICE se baja y viene y le dice, bájate del carro. Get out of the car. A mí me enseñaron cuando yo vivía en Michigan que cuando un agente de ley y orden te dice que te bajes del carro, haga lo que sea, o obedezca. Pero eso no fue lo que ella hizo. Ella viene, le mete hasta home al pedal, porque el carro sale por ahí para abajo. Tenía un agente al lado de la puerta del chofer y tenía uno al frente. Dependiendo del ángulo que uno mire, hay un ángulo que parece que ella le está echando la guagua encima a la gente. Ya usted sabe lo que tiene que haber pasado. Lo que pasó, ¿verdad? Que él sacó la pistola, disparó y la cogió. Y la mató. El alcalde de Minneapolis salió y dijo, váyanse para ICE, váyanse para Caracas. Esa no fue la palabra que acusó. La palabra que acusó fue en inglés. Dijo, get the FUCK out of here. Ya están todos los zurdos diciendo que esto es una cosa de asesino, que esto es una barbarie. O sea, a mí me da lástima personalmente de lo que ocurrió, pero Miguel, ¿tú llegaste a verlo? Sí, yo lo llegué a ver y esto me recuerda a un suceso. Pasó en mi universidad en el campus en Iowa. Un joven que vivía en Ames se llevó la guagua de trabajo de su papá. Y el papá llamó a la policía. Y la policía se fue detrás del joven, lo interceptó y el joven entró como a las 8:30 de la mañana. Recuerdo, ya los estudiantes están caminando por el campus, un campus que la gente camina. Para que sepan, Miguel fue a Iowa State, que es un campus que tiene como 40,000, 50,000 estudiantes, ¿verdad? Ames. 40,000 estudiantes. O sea, estás hablando de una ciudad, esto es como decir Vega Baja, Manatí, tiene juntos. más población que mi pueblo Agua Buena. Así que... o sea, que no estamos hablando de 2 o 3 estudiantes caminando por ahí, estamos hablando de un montón. Y esto es un diseño de Open Campus, o sea, que se mezcla con la ciudad, entró la guagua. Había videos de la policía chocando el vehículo diciendo para y dándole intercepciones que pararan, y hasta que el vehículo pues ya estaba entrando en el campus lo embisten y disparan para pararlo, porque si no se iba a llevar enredado a estudiantes. Y a mí me sorprendió cómo reaccionó el periódico de la universidad, el mismo padre del joven, defendiendo a la policía, diciendo, mira, es verdad que lamentablemente pues me siento culpable porque yo llamé a la policía y pues surgió esto que mataron a mi hijo, pero mi hijo era adulto, él sabía las consecuencias y él sabe que cuando la policía te dice que pare, tú tienes que parar. Y él pues se expuso a lo que lamentablemente pasó. El periódico de la universidad, el periódico de la ciudad defendió a la acción de los policías porque salvó vidas, porque había gente caminando en el campus. Y yo creo que preliminarmente vi el video y sí, coincido en una parte de lo de que dice Peter. O sea, del video surge un oficial frente a la unidad, que precisamente ese fue el oficial que desenfunda y dispara, porque uno tiene que defender su integridad física y no sabe
si tiene que defender la integridad de sus compañeros. Es lamentable, esto se une a pues, la polarización política y social que hay en la nación con esto de ICE, pero del video surge claramente que ICE, los agentes actuaron de verdad. Uno puede ahora mismo decir, ¿por qué no dispararon a la goma? O no dispararon, mira, ahí en caliente. En caliente tú no te pones, estos son segundos, son microsegundos. Para que no lo haya visto, el agente tiene literalmente menos de 2 segundos para reaccionar. Y la boba iba a pensar. Y se fue instintivamente y tiró para el frente. Sí, Gregorio, ¿has tenido oportunidad de ver el video? No lo he tenido. La realidad es que no he tenido primero. Tú nunca ves a la doña, tú nunca ves a la señora, ¿sabes? Tú lo que ves es que lo que sí ves es que ella, o sea, porque el carro sale, pero a la milla. Lo que pasa es que es un 4x4, así que no tiene, tú sabes, no tiene esa atracción así tan fuerte de salir por ir para abajo. Mira, mi experiencia con todo este tipo de videos es que nosotros, por más videos que veamos, nunca vamos a tener la historia completa. Obviamente que surgirá en su momento, pero yo sí le doy el beneficio de la duda a los agentes de orden público que se equivocan, que hay algunos que se pasan, pero que como regla general están haciendo su trabajo según ha sido entrenado. Es la excepción el caso verdaderamente donde ocurren casos, eventos totalmente erráticos. Incluso muchos de los casos que hemos estado viendo históricamente, que luego de comentarse uno o 2 años, luego surge que la información era distinta, que la persona tenía el triple de droga de lo que le habían dicho originalmente, que las grabaciones surgen que hubo otros warnings. Así que yo lo que creo es que el enfatizar esto es lo mismo que la prensa evidentemente tiene una agenda en contra de ICE y de vender esto de cara a los midterms y no dejando... Bueno, Gregorio y Mario, no es solamente la prensa. Aquí el alcalde de Minneapolis, que está haciendo y el gobernador de Minnesota, Tampon Tim, haciendo unos comentarios. No sé si están al tanto, pero el alcalde los mandó para buen sitio y Tampon Tim, el que va a ser próximamente el ex gobernador de Minnesota, porque ya dijo que no puede correr otra vez, pues tú sabes, esos besos de lengua que se están dando con los somalis, como que los tiene chavados. Pero llegaste a ver el video, Mario. Sí, lo acabo de ver. ¿Y tu reacción? Mira, te voy a decir, yo creo que mi reacción es un poco distinta a la de ustedes. Bueno, pues eso somos todo el mundo diferente. La señora coge, eso sí, ella hizo mal en no obedecer que se detuviera y se bajara del carro. Pero entonces ella acelera la marcha para irse, no para atacar al policía. Pero creo que había un problema, que había un oficial al frente de... Sí, pero se ve que ella está dando como una curvita y el oficial viene y le dispara. Yeah. Yo no sé, yo creo que ella actuó mal, pero también... No sé, ahora entiendo. Mira, tu reacción es honesta, mano. Pero, para eso estamos. Pero te voy a decir algo. Es un hecho constatable que gran parte del pueblo americano rechaza el procedimiento. O sea, cómo ICE está procediendo. ¿Tú crees? Sí. Y ICE, pues, ya hay como una resistencia en el pueblo americano. Porque aunque siempre desde el 80 para acá siempre se ha combatido la inmigración ilegal, Reagan lo hizo. Bueno, llegó un momento en que Reagan optó por una amnistía, pero después todos los demás presidentes lo han hecho. Pero aquí ahora mismo con Trump, no es que él no tenga razón, pero a veces hay formas en cómo tú haces las cosas. Y yo creo que en ese sentido... le puedo dar, me quedan 3 minutos. Voy a ponerle este tema bien rapidito, que también es nacional, y después cuando regresemos venimos a la isla. Miguel, ¿has tenido oportunidad de ver la reacción de la comunista que nombró Mandami en Nueva York, que salió diciendo que la propiedad privada era robo, que lo que había que hacer era quitarle... Pues... Mandaba mi nombre a esta mujer, a Say Weaver, que dice que hay que quitarle la propiedad a los blancos. Ella es blanca, diablo, pero no está mirando en el espejo, negra. Si ustedes no lo han visto, pues entonces yo comento y lo vamos a break. Pero para que vean que por qué el voto es tan sagrado. En la ciudad de Nueva York han elegido a un tipo que acaba de nombrar como jefa de vivienda a una mujer que tiene un récord en las redes sociales de comentarios que si estuviera hablando de cualquier otro grupo excepto los blancos dirían que la tipa es una racista enferma,
que si la propiedad privada es robo, que lo que hay que hacer es a tomar actuaciones para bajarle el precio o sea, el valor de los hogares de los blancos. Ok, fíjese, si alguien viene a decirte, no, es que el propósito mío es que el valor de tu casa que tú estuviste pagando por 30 años de hipoteca, yo quiero bajarle el precio. ¿Cómo sea la reacción de alguien? Eso es lo que está allí. Entonces vino la prensa, la confrontó al frente de la casa, atacó en llanto y salió corriendo. O sea, que lo que tú estás diciendo es que la prensa le hizo el gran regalo al Partido Republicano. Ajá. De cara a las elecciones. Se llama Say Weaver, Mario. En el New York Post está en la portada digital. Sí. Pero es este tipo de cosas, como han dicho ya. O sea, recuérdense que Nueva York, la ciudad de Nueva York, son 9 millones de personas. Estás hablando de sitios, o sea, hay cientos de miles, por no decir millones de apartamentos que se alquilan. Claro. Cuando tú traes a alguien que viene a decir, te voy a destruir tu inversión, es una declaración de guerra, mis amigos. ¿Me entienden? En un lugar como los Estados Unidos, que ha reivindicado históricamente desde las 13 colonias la propiedad privada. O sea, bueno, él fue el que una vez salió diciendo, bueno, de lo que estaba, es una materia de tiempo hasta que agarremos todos los medios de producción, que eso es comunismo 101. Pero a esto es lo que voy con el voto. O sea, usted vota y si se comen ciertos cuentos, de repente vienen y nombran a gente que cuando tú ves lo que son, tú dices, espérate, ¿pero qué es eso? Pero espérate, yo no voté. Sí, votaste por eso. Y este experimento social, el columnista George Will dijo el año pasado que él estaba a favor de eso porque era bueno que cada 20 años llegara un comunista para que la gente viera cómo destruyen todo lo que tocan. Quiero que sepan algo, volviendo aquí a Venezuela, para que sepan lo que es el comunismo. Cuando llegó Chávez, Venezuela producía 3 millones de barriles diarios de petróleo. Hoy día están en 1 millón de barriles. Por eso fue que el mercado no tuvo reacción. Porque vamos a suponer que esto fuera de Saudi Arabia. Bueno, Saudi Arabia produce como el 30-40% de todo el petróleo mundial. Los mercados estarían explotados, caos, etcétera. Pero como Venezuela no produce casi, pues ha bajado un 70% de la producción, y encima de eso producen un petróleo, lo que llaman heavy, o sea que requiere refinerías bien específicas. Pues Venezuela como que, mira, quizá, bueno, porque si empiezan a producir como producían antes, naturalmente el precio del petróleo va a bajar. So, esa es la que tenemos a nivel internacional, pero no se preocupen. Este panel aquí que tienen sable en boca, cuando regresemos a las 6 vamos a regresar al ombligo del mundo y hablar de las loqueras aquí en Puerto Rico. Regresamos aquí en La Mirilla, 6:30. Llegó el gran zombie. Está con nosotros. Aquí, pues esto es Noti 1630 en La Mirilla, pero yo no soy Dávila Colón. Dávila estuvo con nosotros un ratito. Nos dio una mini diatriba de lo que está pasando en Estados Unidos a nivel internacional y pues le tiró como siempre. Es que esta gente de los medios de Puerto Rico como que buscan los fuetazos. Pero anyway, estoy acompañado aquí por el licenciado Miguel Rodríguez, el licenciado Gregorio Tartúa y el historiador Mario Ramos, que están ready to go. Y voy contigo, Miguel, llegaste primero. El sábado a las 2 de la mañana llegó el regalo tardío llegó el regalo de Vieques anticipado de Estados Unidos a Nicolás Maduro. ¿Qué tú crees? O sea, ¿cuál es tu reacción a todo lo que ha pasado de allá para acá? Mira, Peter, a mí me sorprendió, yo como me desvelé como a las 4 de la mañana y cuando yo, me acuerdo, yo me desvelo y entro siempre a las redes sociales y yo empiezo a ver que alegadamente hicieron una intervención en Venezuela. Y yo digo, esto no puede ser, déjame yo. Y la prensa de Puerto Rico estaba dormida. O sea, se tardó como 2 o 3 horas en reportar lo que estaba pasando. Y cuando a mí me sorprendió la decisión de Trump, yo pensaba que Trump iba a hacer unas presiones económicas con Venezuela y que no iba a hacer una intervención tan quirúrgica como hizo de llevarse a Maduro. Yo creo que esto tiene un impacto en la región, en el sentido de y a nivel mundial, porque le manda un mensaje a los enemigos de Estados Unidos y a los aliados también de la capacidad militar y la determinación que tiene el gobierno de Donald Trump en adelantar sus intereses. Yo creo que aquí lo que falta y la incertidumbre que se va a ir aclarando poco a poco en las próximas semanas o meses, ¿cuál va a ser la transición de gobierno? Yo creo que todo el mundo estaba claro que Maduro era un presidente ilegítimo,
Nadie está llorando a Maduro excepto unos cuantos que se beneficiaban de él, pero en su gran mayoría los ciudadanos de bien de Venezuela, los ciudadanos del mundo, están contentos de que se sacó de circulación a un presidente ilegítimo que estaba allí de forma dictatorial, y que ahora pues tendrá sus derechos y se defenderá en los tribunales de New York. Ahora, ¿qué va a pasar con el pueblo venezolano, con el gobierno? Creo que esa es la pregunta que se hacen los venezolanos que están en el exilio, que están en la nación, que están en el mundo, se están preguntando qué va a hacer ahora Estados Unidos para asegurar que haya una transición. Yo no le veo futuro a tratar de hacer negocios con esta gente. Esta gente van a tratar de darle el petróleo a Estados Unidos y todo eso, pero yo no le veo futuro en una transición pacífica con esta gente, así que yo creo que Estados Unidos va a tener que meter más presión. No le veo intervención, o sea, si Estados Unidos, pues con Trump todo es posible, pero no veo en estos momentos el ánimo de hacer una intervención militar con soldados en tierra para sacar a Dersi, a Diosdado y a los que quedan, pero algo que Estados Unidos tienen que atender, porque se quedó un trabajo inconcluso para muchas personas. Esto tiene un efecto en el Caribe con Cuba. Cuba ahora, al no tener acceso al petróleo, está camino. Ponle freno a ese, que ese lo vamos a tocar después que hablemos primero de la reacción de Gregorio, después la de Mari, entonces vamos a las consecuencias de todo esto. Tu reacción cuando estabas durmiendo, estoy seguro, te levantaste y anda para el carajo. Me levanté y me lo dijo mi hijo, así que me lo dijo mi hijo, y la realidad es que obviamente, como todo el mundo, me sorprendí. Claro. Si no nos sorprendiéramos, pues no hubiera sido una misión táctica como fue, y no hubiera tenido la efectividad que tuvo. Definitivamente yo creo que el caso de Venezuela es más complicado de lo que de la impresión que se ha querido dar públicamente, porque la realidad es que no estamos hablando nada más de que se entró y se cogió a un líder sin ningún tipo de contexto. Aquí estamos hablando de que aquí hay un indictment hace años, en primera instancia. Número dos, hay unos reclamos, entiendo yo, legítimos sobre cómo las gestiones específicas van en contra de la ciudadanía y la seguridad y de los Estados Unidos, que es importante, más allá del Monroe Doctrine, tú sabes, hay un impacto directo que se ha ejecutado a través de la inmigración y a través del trasiego de drogas, que incluye a Puerto Rico, que es parte de los Estados Unidos, en ese proceso. Yo creo que la impresión que se ha querido dar aquí, de ampararse ahora todo el mundo, agarrarse del derecho internacional como si fuera inflexible, como si fuera una norma que se pueda considerar fuera de contexto, pues no es real. Mira, la realidad es que a Pinochet lo arrestaron en Inglaterra por una solicitud de España por hechos cometidos en Chile. Y yo no oía a ninguno de los independentistas aquí invocando el derecho internacional. A veces celebraron como que era una gran victoria del derecho y de las relaciones internacionales. Claro, hay un contexto un poco distinto, pero la realidad es que tenemos que ver que aún bajo el derecho internacional esto es un poco más complicado, tiene otros elementos que considerar, y los intereses de Estados Unidos son cruciales aquí, porque no son intereses exclusivamente económicos, aunque sí lo hay. También hay un reclamo importante de cómo afectan extra jurisdiccionalmente todas estas acciones. Y Gregorio, Peter y Mario, antes que me gustaría hablar esto del derecho internacional, porque para mí, me acuerdo cuando tomo el curso de la Escuela de Derecho, el derecho internacional para mí siempre ha sido como algo del Día de las Madres. Yo lo respeto y todo, pero para mí el derecho internacional es el que tenga el ejército. O sea, aquí está más fuerte. Yo soy un poquito más realista en estas cosas. Claro. Aquí Estados Unidos tiene el ejército más poderoso. Taiwán, China no se lo ha comido porque está vaqueado por Estados Unidos. El día que Estados Unidos le quite el support, China se lo va a comer. Esto es así. El elemento geopolítico. Esto es derecho internacional. La reacción tuya. Pues mira, lo que sí estaba pasando por años es que Venezuela le estaba creando un problema geopolítico a los Estados Unidos, y un problema también social, porque, o sea, Venezuela era cómplice del trasiego de drogas que llegaba a los Estados Unidos. Fomentaba, ayudaba, hasta logísticamente. Y además, Venezuela, el gobierno chavista,
pues un gobierno que pisoteó los derechos humanos del pueblo. Ahí no había debido proceso de ley, no había presunción de inocencia, los arrestos eran arrestos y juicios prácticamente sumarios. En una ocasión hasta un periodista independentista aquí en Puerto Rico, que no voy a decir el nombre, ya está jubilado, pero escribió en un periódico digital un ensayo, un trabajo, un escrito sobre un proceso criminal contra una persona, y dijo que era un proceso justo, que se le respetaron todos los derechos al acusado, y un mes después el fiscal que llevaba el caso se fue de Venezuela y pidió asilo político en los Estados Unidos. Y son cosas que vemos ahora. Estados Unidos, pues, tú sabes, esto le creó un problema. Yo dudo, ya Estados Unidos tiene el sartén agarrado por el mango. La nueva presidenta, Delcy Rodríguez, pues está hilando fino, pero ella no va a retar a Trump, ella no va a retar a los Estados Unidos. Ya hay conversaciones entre el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el gobierno de Venezuela, y yo creo que las aguas van a ir cayendo en su nivel, porque, ¿sabe? Ella no tiene escapatoria, ella está obligada a negociar con los Estados Unidos. Como dije, hubo la acción. Yo voy a añadir aquí que, para el que no sepa de esto, y obviamente, o sea, yo ni de lejos, aunque estuve en una unidad que era quasi Special Forces, y, o sea, yo no iba a estar corriendo para arriba y para abajo todo el tiempo como hacían esos tipos y las loqueras que les gustaba hacer, pero ustedes no tienen idea de lo increíble que es que entren por ahí para adentro, eliminen, y esto es lo que quería preguntarte, Miguel. Hemos visto video tras video en el pasado de Maduro y de esta gente, de estos lacayos de Raúl Castro, negando que los cubanos tuvieran inherencia. Sí. Ahora resulta 2 días de duelo en Cuba por los patriotas. Espérate, usted no decía que no había nadie allí. Resulta que ellos eran el Secret Service de Maduro. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? Y de estos independentistas en Puerto Rico que defendían a esta gente con capa y espada. Sí, aquí yo creo que lo bueno de esta intervención que nos permitió y le permitió al mundo, esta careta, la gente lo sabía. Yo creo que, o sea, los últimos años, lo que pasa es que ellos oficialmente no lo aceptaban, pero la gente sabía que el gobierno cubano tenía gente allí que apoyaban y protegían al régimen de Maduro, pero ver que Cuba lo están metiendo con que me mataron a 30 y pico de mi agente, y no cualquier agente, pide lo que estábamos hablando. O sea, esto es. Hay un coronel allí que era el cocoroco de los cocorocos de ellos. O sea, le limpiaron gente importante en Cuba, y eso tiene un efecto moral y político al régimen cubano. Olvídate de Venezuela. Venezuela tiene su problema. Ahora el régimen cubano, cuando en casa tiene que decir, me mataron a 30 de los míos allá, que era de la élite mía que los tenía allá, ya yo no los tengo y aquí tengo un problema en casa. Esto va a tener un efecto, y lo que estábamos hablando ahorita, inicia la discusión, lo veremos en las próximas semanas o meses en la crisis de Cuba. Lo tenemos en Irán. O sea, estamos viendo unas crisis mundiales y Estados Unidos se está aprovechando de esa realidad de que Irán no puede ayudar a Cuba. Rusia tiene las manos llenas con Ucrania. China está diciendo, bueno, yo no tengo problema, América para los americanos, Monroe, no hay problema. Pues ¿sabes qué? Asia para mí, ¿me entiendes? Va a moverme con Taiwán, yo te dejo eso allí. Así que tú tienes a China que ya está diciendo, olvídate, Cuba para mí ya no es negocio, y total no me estaban pagando los préstamos, la gente no me estaba pagando, así que eso no es negocio para mí. Rusia las manos llenas, Irán también con su problema en casa. Esto es la tormenta perfecta, y yo creo que a Marco Rubio se le dio en cierta medida en poder ejecutar esto de Venezuela, porque el objetivo, yo creo que histórico y familiar de Marco Rubio, es acabar con el régimen de Cuba, y eso lo veremos yo creo que en el 2026. Gregorio. Mira, lo de Cuba tiene varios ángulos importantes desde el punto de vista de las relaciones entre Cuba y Venezuela y el ámbito, ¿verdad?, geopolítico. Lo principal aquí es, además del respaldo militar que puedan tener, que la realidad es que Venezuela le lleva por varias décadas ya
subsidiando el petróleo a Cuba, vendiéndole por debajo del mercado bajo unas condiciones que nunca obtendrían, y eso ha prolongado artificialmente un poco el régimen en la medida que no ha permitido que colapse económicamente como debería haber colapsado. Hace tiempo. Así que ese es el primer elemento. El segundo elemento, obviamente, es desde el punto de vista histórico y romántico, como yo digo, la realidad que el darling de Latinoamérica, de la izquierda y de muchos sitios del mundo es la Revolución Cubana. Y el colapso de la Revolución Cubana tiene implicaciones grandes en toda la región y en Puerto Rico. Esa es parte esencial del reclamo, del lloriqueo que hay aquí en la prensa, vamos a ser sinceros, y el miedo es la caída de Cuba, que históricamente Venezuela no importaba tanto. Es en la medida en que Venezuela subsidió a Cuba que pasó a tener el lugar que tuvo. El segundo elemento, que no sé si hemos discutido, pero tiene implicaciones domésticas e internacionales, es una realidad. Esto cambia para el movimiento independentista completamente el tablero. O sea, la idea de una independencia de Puerto Rico bajo estas condiciones, asumiendo o sea, bajo cualquier concepto, acaba de bajar 30. Si era imposible, porque no tenían los votos y porque Estados Unidos nunca ha tenido el ambiente para otorgarla, ahora mucho menos Estados Unidos no va a permitir más nunca que Puerto Rico se independice. Mario. Sí, mira, pues como te iba diciendo, esa relación Cuba-Venezuela, Irán-Venezuela, Rusia-Venezuela, y entonces China, Venezuela, pues son países totalitarios, porque no hay duda de que Rusia es un sistema, ¿verdad? Putin es prácticamente un dictador en Rusia. Pues y además darle bienvenida y trato deferente a grupos terroristas como el de Hamas y a ISIS, y ser generoso con carteles de la droga, pues todas esas cosas iban creando un resquemor en los Estados Unidos, en los sistemas de seguridad de los Estados Unidos, hasta que llegó el momento pues que no pudieron más y los Estados Unidos actuó, ¿verdad? Y de qué forma. Una operación, un operativo militar prácticamente perfecto, y que hasta la revista The Economist analizó y llegó a la conclusión de que fue un operativo impresionante. Y ahora pues la nueva presidenta de Venezuela pues ha sacado cierto pecho, pero es para apaciguar las fuerzas internas, ¿verdad? Sacó cierto pecho, pero está mandando los cargueros llenos de petróleo por ir para abajo para la Chevron. Sí, ella, pero fíjate que hoy las compañías ExxonMobil y ConocoPhillips dicen que Venezuela le debe billones de dólares por ellos haber confiscado sus activos 2 décadas atrás. O sea, ¿qué va a hacer Venezuela ahora? Trump los va a presionar. Por eso es que Trump está hablando de que compañías americanas se establezcan en Venezuela y reconstruyan el sistema y la infraestructura de la extracción del petróleo. Y no te extrañe que estas firmas vayan, pero que también tiene que haber un reembolso, del dinero que el gobierno de Venezuela les incautó. ¿Tú pensarías que los contratos que tenían, o sea, yo soy de los que pienso verdaderamente que el derecho internacional pues es una ficción, porque si tú tienes, por ejemplo, que estás haciendo negocios en Venezuela, tú firmas un contrato, y en esos contratos tú vas a decir si se quebranta el contrato, si va a ser la ley de Venezuela o va a ser la ley de qué estado, whatever. Para darles el ejemplo más bestia, cuando la señorita Kirchner decidió no pagar los bonos, o sea, los préstamos que le había cogido a Wall Street, todos esos préstamos tenían una clausulita que decían que si no pagaba el deudor, o sea, Argentina, todos los casos se veían en el Southern District, donde mismo está ahora mismo Maduro, y dio la casualidad que demandaron allí. Entonces llegó Macri, ahora como se llamaba, el que tuvo que venir allí a pagar como 3,000 millones que no habían pagado. O sea, hay consecuencias de todo esto. Eso se tiene que determinar legalmente. Pero mi pregunta para ti, Miguel, es la siguiente. Si una de las cosas que hace Estados Unidos es cerrar el grifo de Venezuela a Cuba, les digo, mi premisa es que eso va a ocurrir, y mi segunda premisa es que el gobierno cubano, que está tambaleándose ya, no le queda mucho tiempo. ¿Cuáles son las consecuencias para Puerto Rico? ¿Qué tú crees?
Mira, yo creo que por la línea que iba Gregorio, tiene una consecuencia políticamente para el ala independentista, porque se le va una de las figuras históricas y una de las jurisdicciones que más apoyaba la causa de la independencia, se derrumban, y ese simbolismo, eso sí importa, y en el Caribe va a tener un impacto, y en Puerto Rico específicamente. Segundo, yo creo que Puerto Rico, y aquí es donde yo creo que el movimiento estadista tiene que moverse e insertarse, el que se derrumbe, caiga el régimen cubano, y poner que hay una transición al libre mercado de Cuba y va a generar que muchas empresas americanas, o sea, nacionales, quieran invertir. Obvio, van a haber oportunidades de inversión. Yo creo que Puerto Rico tiene que estar posicionado en insertarse en esa transición, si queremos ser relevantes dentro de la nación. No podemos permitir, y esto yo lo veo como una competencia fraternal, Texas compite con Iowa, compite con California, compite las jurisdicciones, los 50 estados compiten entre ellos, y esa competencia sana genera que la nación en conjunto se mueva. Y yo creo que Puerto Rico se tiene que posicionar, porque si no se nos adelanta Miami. Tú eres jovencito. Gregorio, tú también eres bastante joven. Usted se recuerda de un señor que se llama Jorge Mascanosa. Jorge Mascanosa creó algo que se llama el Cuban American National Foundation. Y el propósito del Cuban American National Foundation era alinear a toda la Fortune 500 para el momento que cayera el régimen, Gregorio. ¿Qué tú crees si eso ocurre? Algo me dice que ese alineamiento de inversión va a ser gigantesco para Cuba. Así que añádate otra premisa más. Quizás estoy equivocado en todas, pero si todo eso se da, ¿qué tú crees que va a pasar con toda esa gente aquí que dice que no necesitamos ser Estado? Bueno, obviamente, toda esa gente que dice que no necesitamos ser Estado, pues en eso es evidente que están bien, en este momento, están bien desorientados. Pero en cuanto a Cuba, yo lo veo como una oportunidad también. Definitivamente el interés de Estados Unidos en Cuba, por cuestiones geopolíticas, por cuestiones históricas y por el poder que tiene el sector cubano en los Estados Unidos, empezando por el secretario de Estado, es inminente. O sea, esto en el momento que Cuba se abra, obviamente, en términos de inversión, va a ser contundente y sustancial. Obviamente, el desarrollo del país tarda, porque la infraestructura está a tal nivel y las condiciones a tal nivel que tarda mucho. Pero eso no quiere decir que Puerto Rico, desde el principio, si no está bien posicionado, como decía, si está bien posicionado, como dice Miguel, no puede beneficiarse de esto. Claro. Tenemos el asunto del idioma, tenemos el asunto cultural, tenemos nosotros el know-how en varias industrias, así que yo creo que Puerto Rico no solo está posicionado, sino que debe dirigirse a posicionarse ante lo que va a ser inminente. Claro. Si es este año, si es el próximo, pero es inminente, y la inversión va a ser contundente, y hay unas oportunidades para nosotros, y yo creo que nosotros estamos bien, nos podemos posicionar. Mario, ¿tú estás siendo optimista como están Miguel y Gregorio? No sé, porque es que han habido digo, te añado también que con todo el que yo he hablado que ha ido a Cuba, me dice que Cuba está como en los 1940 en términos de infraestructura. Sí, por eso que tarda la inversión. Sí, pero en Cuba se está dando el fenómeno de que por no haber gasolina, prácticamente hay una escasez de gasolina tremenda, pues los camiones de la basura no pueden recoger la basura. No, eso está fácil. Y eso hay en las calles montañas de basura, y eso está creando un problema de mosquitos que ha habido brotes de dengue, de chikungunya y todas esas cosas así. Y entonces pues el problema sanitario en Cuba ahora mismo es grande, y Cuba está a punto del desplome. Y mira, en el caso de Venezuela, en el 2020 el Banco Interamericano de Desarrollo pues dijo que en el caso de Venezuela, para restaurar la producción de petróleo, eso costaría alrededor de 10 billones y tardaría como una década. Pero cógete de ejemplo la situación energética de aquí. Ajá. Que ya de por sí, independientemente que allá pueda haber más inversión privada y todo eso, que haya mayor interés, la realidad es que cógelo de ejemplo. Hemos hablado aquí en el programa que esto es un issue generacional, que tarda. Imagínate eso multiplicado por 30 en todos los aspectos. Y hay un segundo elemento.
La confianza, o sea, compañías grandes que tienen una tolerancia a este tipo de riesgo, fantástico. Y obviamente va a haber muchas personas, individuos que especulan y quieren. Pero la confianza del mercado en general, para que haya otro tipo para que haya mudanzas, otro tipo, o sea, el retorno es de algunas personas, y eso no es tan sencillo. No, y eso tarda más de una generación. Y hay que ver si la política nacional, a la salida de Trump, va a continuar siendo la misma. El acercamiento de la nación en estos temas, si no cambia con un cambio de administración, y eso pues va a tener un impacto. Peter, también. una aclaración, yo no estoy optimista, yo lo que estoy diciendo es que Puerto Rico, como en tantas otras cosas que no hemos aprovechado, tenemos la oportunidad. Gregorio, me leíste, yo no estoy tan optimista. Por eso yo estoy más bien con Mario, porque yo lo que veo... No. ¿Quieren saber algo? En la década de los 50, Puerto Rico estaba perfectamente posicionado para convertirse en la puerta a Latinoamérica. Hoy día la puerta a Latinoamérica en Estados Unidos se llama Miami. ¿Ok? ¿Y saben por qué pasó? Pasó porque cuando llegaron los cubanos, cuando llegó Fidel, esa masa de seres humanos productivos salió de Habana, de Santiago, de Camagüey, etcétera, llegaron a Miami, que era, créanme, lo que tenía era 2 o 3 hoteles. Claro. O sea, eso, miren fotos de los 50, se van a quedar pasmados. Y miren lo que es Miami hoy. Y entonces ustedes pueden ver que ellos vieron el potencial, lo maximizaron. El aeropuerto de Miami es el aeropuerto de Latinoamérica. Sí. Y los otros, todavía con el aeropuertito chiquito allí, Luis Muñoz Marín, que para Estados Unidos es un aeropuerto regional, quiero que sepan. O sea, vayan al de Miami, miren esto. Y Miami es una ciudad más pequeña que San Juan hace 70 años atrás. O sea, está el asunto de ser potencial o no, pero te voy a añadir esto ahora, 1 minuto cada uno, y nos vamos para el break. Estados Unidos acaba de arrestar a un tanquero ruso y está Putin chillando. O sea, cuando Trump dijo el sábado que este era el Monroe, que enseguida lo cambió y dijo que era el Don Rowe. ¿Qué tú crees que va a pasar aquí? Yo creo que estamos dando la señal clara, o sea, a Rusia: te vas a salir de mi patio, de mi hemisferio, y creo que Rusia se la está jugando, porque si creía que Trump lo iba a tener en un aliado incondicional en estos asuntos, pues se está percatando que no es así. O sea, lo que estaba leyendo es que hasta un submarino, o sea, Rusia envió un submarino a escoltar al tanquero, no hizo nada. O sea, tú puedes mandarme un submarino, yo te lo voy a te lo voy a parar. Y mandó un mensaje claro: que tú quieres petróleo de Venezuela, tienes que pagar el peaje por aquí. Ese es el mensaje, tienes que pagar el peaje. No van a hacer nada, ni Rusia ni China. No tienen, primero que no pueden enfrentarse a los Estados Unidos, que demostró que tiene un poder bélico militar. En el Caribe no. Y lo otro, o sea, ya con lo que pasó en Venezuela, ya el Caribe se puede decir que es un lago americano. Es el Mediterráneo de los Estados Unidos, es el Mare Nostrum de los Estados Unidos. Es así por wow, ahí hizo una referencia para que sepan: el Mare Nostrum es como el Imperio Romano le decían al Mediterráneo. Y yo pues eso es, pues son los efectos del poderío militar de los Estados Unidos. Y lo otro, rapidito: Miami es la ciudad más latinoamericana de los Estados Unidos y más americana de Latinoamérica. Muy cierto, Gregorio. En el Wall Street Journal están diciendo que el que queda en el camino para Trump es Diosdado Cabello, que está sacando pecho. Y yo, diablo, este tipo no aprende. ¿Qué tú crees? Diosdado Cabello es la clave aquí en gran medida, porque es el eslabón militar que queda verdaderamente fuerte, con respaldo y con poder, para que terminen de caer los otros dominos en su lugar y se pueda comenzar verdaderamente una transición. Incluso, si no estoy equivocado, le dieron un ultimátum recientemente el gobierno de Estados Unidos a Venezuela en relación a Diosdado, cuyas hijas vivían en Miami, by the way, hace por poco supuesto tiempo, como siempre, como todo buen izquierdista de latinoamericano. A mí no me encanta esa gente, y nos vamos al break con esto, es que todos estos tipos y tipas se la pasan defecándose encima de Estados Unidos, etcétera, y cuando tú miras a ver, todos ellos tienen propiedades en Florida, todos ellos tienen familiares viviendo allá. Digo, diablo, ha sido horrible. Pero recuérdense, estamos hablando de gente, pues que ellos son los que le pasaban los billetes allá a los pipiolos, y los pipiolos no tenemos nada que ver con ellos, excepto
el año pasado, ¿verdad? Pero hace 2 años atrás era, estamos honrados con nuestra relación con Ortega. Salieron en 10 minutos a criticar todo, o sea, lo que no hicieron. No, yo sé que lo que más le duele a Dalmau es que ya no va a estar ya en el Dassault Falcon de Maduro, porque eso lo incautaron. No se vayan. La próxima media hora, cuando regresemos, vamos a resolver todos los problemas de Puerto Rico con este panel. Ya ustedes verán. Miller, Dávila Colón, lo oyeron de las 1:30 hasta las 1:45. Va a estar mañana otra vez. Tuvo un reemplazo de rodilla, pero está como coco. Ciertamente la garganta está full power. So, hablamos de Venezuela. Esto es una situación fluida. O sea, mientras estamos hablando aquí, Estados Unidos se queda con un tanquero ruso. Ya está Mr. Cabello en la mirilla. Que valga la redundancia, ¿verdad? Pero ahora vamos al ombligo del mundo, porque lo que ocurre en esta isla es más importante que cualquier otra cosa, como sabemos, ¿verdad? Miguel, la juntadura se apareció en estas navidades, porque verdaderamente no ha pasado mucho, ¿verdad? No. Pues mira, vamos a empezar con algo positivo. Departamento de Educación, poca gente sabe esto, pues aquí estamos bajo tutela federal, no solamente el gobierno completo, sino varias agencias discretas. Por ejemplo, la policía, todavía hay ¿cómo se llama el tipo ese? El moderador. O sea, tienen un tipo allí que la policía no puede hacer nada sin que él le dé permiso. En salud hay una área. En salud también hay un área. Y teníamos a alguien del gobierno federal que decía sí y no para lo que hace el Departamento de Educación. El gobierno anunció que se va. ¿Qué tú crees? Eso es sumamente positivo y muchos de los avances fue en este año con el secretario de Educación. Solamente le quedan como 2 o 3% de los señalamientos por cumplir, y que el secretario anunció hoy que ya están en proceso del cumplimiento y ya van a hacer una transición. Yo creo que ese es un gran ejemplo. El secretario y su equipo de trabajo, el secretario de Salud, yo creo de Salud, no de Educación. Creo que las otras dependencias del gobierno que tienen esta misma situación deben ya comunicarse, llamar al secretario de Educación y pedir ayuda de su equipo de trabajo. ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue la diferencia en cumplimiento de ese equipo de trabajo que logró que el Departamento de Educación saliera de ese control federal que tenía para contrataciones y sobre sus asuntos? Y esto una noticia positiva para el gobierno, arrancando el año. Lo importante es ver cómo se puede replicar esto mismo, lo aprendido en este año del 2025 en el equipo de trabajo del secretario de Educación, cómo eso se puede replicar en la policía, cómo eso se puede replicar en salud, que es un área que lleva por años el gobierno federal controlando, bajo observación, controlando los fondos federales. Y esto es sumamente positivo para la gobernadora y para el gobierno. Lo importante es, y esto de verdad mi consejo y mi observación, es que esto que se aprendió en este año, porque algo se hizo bien, evidentemente en un año se logró el 95%, 98%, o sea, fueron exitosos. Es como tú vas a replicar eso en la otra agencia que llevan décadas, algunas llevan décadas bajo investigación federal, bajo el control federal en muchas de sus dependencias, en muchas de sus áreas, y no hemos podido salir de eso. Aquí tenemos un buen ejemplo de que el gobierno lo sabe hacer bien, que puede cumplir con la reglamentación federal y que puede volver a tener control de sus fondos. Mario, finalmente por lo menos una agencia se quita a un tutor federal de encima. Claro. Bueno, eso es un paso de avance, ¿verdad? Y más el Departamento de Educación. Yo no sé ahora, pero hace unos años el presupuesto del Departamento de Educación era mayor que el de todas las repúblicas del Caribe. Era una cosa impresionante, y históricamente pues ha sido es como un dinosaurio burocrático, pero si al darse esto pues son unas excelentes noticias. Y los tiempos aquellos de Víctor Fajardo, que le hicieron mucho daño a la imagen del departamento. Y te voy a decir algo, la educación de las escuelas públicas en Puerto Rico es buena, y yo puedo hablar porque por la escuela de mi nieta, la escuela Luis Ramos González en Cagua, la escuela Gautier que está al lado. O sea, son escuelas excelentes, con maestros excelentes, y el problema aquí no son las escuelas, y mucho menos los maestros que son de alta calidad, es
es la burocracia en el departamento, pero ahora con estas noticias, pues, ¿sabes? Es excelente esta noticia de que ahora el departamento va por el camino recto y seguro. Gregorio, se va el monitor de la educación. ¿Qué tú crees que tenemos? O sea, algo que a mí me fascina es que tenemos todavía al monitor en la policía, tenemos probablemente al mejor superintendente de la policía que hemos tenido en mucho tiempo. Yo el único que se compara a él, yo creo, y no es que los demás lo hayan hecho mal, pero es que este sobresale, es Pedro Toledo, que curiosamente también era del FBI. ¿Qué tenemos que hacer para salir de estos tutores, tú crees? Mira, yo creo que hay dos elementos. La primera parte es que tiene que obviamente cumplirse con unos parámetros que fueron los que definitivamente ocasionaron el que en primera instancia se nombraran estos monitores. Yo como regla general estoy en contra totalmente de este tipo de supervisión, excepto sean project managers con algo bien definido y bien a corto plazo, con métricas específicas. Estos tutelazgos a largo plazo lo que crean es burocracia, afectan la toma de decisiones, y yo me opongo casi en su totalidad, desde la Junta hasta monitores y todo. O sea, yo creo project manager, un aspecto específico con unos fondos federales. Sí, hay una disciplina a nosotros, pero también hay un reclamo que tenemos que hacer nosotros los puertorriqueños, que a veces nos encanta un poquito de más esta intervención, porque la vemos que para mí es totalmente de verdad contraria a los ideales estadistas, pero muchos estadistas lamentablemente ven este tipo de intervención como si fuera parte de ser proamericano, cuando es todo lo contrario. Pero nosotros tenemos que ser responsables de nuestras gestiones y también tenemos que reclamar en ese proceso la autonomía en la palabra, en el contexto adecuado dentro de nuestra relación con Estados Unidos, de que estamos dispuestos, vamos a administrar bien los fondos federales, que no tenemos problema en que en determinados momentos hayan unos project managers, pero a largo plazo tenemos que reclamarlo. Claro. Nadie nos los va a dar. Gregorio, quiero coincidir contigo en un punto, porque eso pasa mucho con la Junta de Control Fiscal. Se crea este ambiente que montan estos sistemitas que hasta con el mismo guiso de contrato no se quieren ir, porque este sistemita del monitoreo, tienes que tener un equipo de trabajo, tienes que dar contratos, tienes que dar esto. Entonces crea un ambiente, un ecosistema que te siguen poniendo requisitos. Dice, pero mira, esto se empezó con 5 requisitos y ahora llevamos 10 años aquí, me tienes por 20. Pero o sea, tú me metiste el monitoreo por 5, ya vamos por 20. Y es que el sistema... Son como estas fundaciones, aquí fundación contra los de ambulantes, dice, y nunca se van, se quedan para siempre. Mario, ya que estamos hablando del tutoraje y todo esto, durante las Navidades resucitó el Chupatuerca Mojica. Y ustedes, yo no estoy con ustedes típicamente, ¿verdad? Pero ¿quién es ese? Ese es Mujica. Ese es el de la Junta. El cipayo número 1. Sí. El tipo que le están pagando 1 millón de billetes y él está trabajando part-time. Lo repito porque esto es insólito y nadie de la prensa de cartón lo recoge. El tipo le permiten cabildear en el estado de Nueva York mientras le pagan casa, comida, chofer, viaje y, by the way, seguridad 24/7. Y encima de plan de salud de oro. Estoy seguro que si se le da un catarrito se monta y se va para Cedar Sinai en Manhattan, ¿verdad? Y encima de eso un salario de 625. Se apareció Mujica y dijo, no, tú no puedes cancelar ese contrato de Luma. Ahora se salió Oscar Serrano en Noticel, sale de que la Junta intervino y dijo, esos contratos que estás dando no me gustan como lo estás haciendo. A mí la parte que más me gusta, Mario, que dice que están aquí para apretar el cinturón fiscal y poner disciplina, y los tipos gastándose 40, 50 millones en abogados. Dios sabe que McKinsey & Company ha hecho aquí casi $1,000 millones, cuentos locos. ¿Qué tú crees de todo esto? De este tipo aparecerse por ahí. Digo, estoy prejuiciado, ¿verdad? Pues tú lo que estás hablando no es de un lacayo, estás hablando de un procónsul. Es que es lo que es y aquí en Puerto Rico, pues la Junta tiene, a veces yo pienso que la Junta tiene poderes omnímodos, porque la Junta tiene el poder de paralizar una legislación. Mira, vistos en vistas públicas, un proyecto de Gregorio Matías y Ángel Toledo de retiro digno para los empleados de gobierno que comenzaron antes del año 2000, que quedan unos cuantos,
para que se vayan con el 50% de su salario. Él seguida salió y dijo que eso no iba para ningún lado. O sea, así el proyecto se aprobó en la legislatura. Yo no sé si la gobernadora lo ha firmado, no he leído ni escuchado nada. Pero él, los arranques de él, las expresiones de él, pues son de un procónsul. O sea, digo, él también tiene el respaldo de la misma ley y tiene el respaldo también de interpretaciones, decisiones de la juez Taylor Swain, tú sabes. Pero pues no hay de otra. Esos son aquellos polvos trajeron estos lodos, y nuestra condición política, nuestra actual condición política, pues permite que esas cosas se den, lamentablemente. Bueno, Miguel, el lunes tuve la gobernadora aquí, tú estabas aquí cuando estaba. Nuevamente repito, si quieren saber cuál es la diferencia política, ella es la mujer más fuerte del PNP, la gobernadora, ¿verdad? Y el hombre más fuerte del PNP es el licenciado Tomás Rivera Schatz, cuyo apodo es Tiburón Blanco, y el líder de los populares le dicen el huevito sin sal. Okay, que esa es la diferencia en pano. O sea, si no entiende la diferencia, si usted no es muy adepto político, con eso que le acabo de decir, ya sabe cuál es la diferencia aquí. Pero yo no sé si lo llegaste a oír el lunes, pero lo oíste el hoy. Sí hemos notado que la gobernadora salió del año y está en los medios. Algo me dice que va a estar visitando pueblos a diestra y siniestra. Y ambos dijeron, sí, tenemos nuestros problemas, pero terminamos trabajando juntos al final del día. ¿Cómo tú vislumbras el resto del año dentro del partido más conflictivo internamente que hay, que es el PNP? Mira, yo creo que el Senado, liderado por el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, va a seguir presentando legislación. El presidente va a seguir usando sus prerrogativas. Yo creo que uno de los grandes atributos y uno de los legados que, pues, cuando se escriba la historia y el presidente del Senado se retire, es que el presidente del Senado sabe el poder que tiene en la separación de poderes y lo utiliza. Utiliza la separación de poderes con el Ejecutivo. La gobernadora también sabe la esfera de poder que tiene y lo utiliza, y con respeto pueden tener diferencias públicas, pero se reúnen. El Senado le ha atendido todos los nominados, anunció aquí públicamente que los nominados de la gobernadora mañana tienen vista pública y que no va a tener ningún problema, no vislumbra ningún problema, así que eso quiere decir que mañana ve la vista, y el lunes que inicia la sesión los llama y confirma, y arrancó ya DACO, PRIS y por fin PRIS, que tiene esa agencia siempre tiene problemas con los directores. Para mí esa es la noticia del día, que él dijo no vislumbro problema. No vislumbro problema, y eso ya una señal positiva. El presidente del Senado también arrancó el cuatrenio y cerró el cuatrenio no, el año, el 2025, con apariciones públicas. Este año arrancó con lo mismo, y la semana que viene presentará medidas. Ese es su trademark. Él siempre arranca los años presentando un paquete de medidas, y eso va a ser la señal. Gregorio. Mira, yo creo que yo siempre he dicho que nosotros lamentablemente a veces tenemos una visión un poco infantilista de la democracia y de cómo opera la república, ¿verdad? El gobierno republicano. La realidad es esta, yo sí veo más activo, los dos comenzaron el año activos. Yo creo que en el caso de la gobernadora es importante porque contrasta un poco quizás con la comodidad que empezó el año pasado, que sí tuvo un impacto, ¿verdad? Que esta urgencia es necesaria. Pero en cuanto a la interacción de los cuerpos, pues mira, ese es el diseño constitucional, y yo la mayoría de las veces estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con que esta idea de que todo lo que el gobernador quiera hacer lo tenga que aprobar, y que todo lo que se apruebe en la legislatura lo tiene que firmar el gobernador. Para eso están, obviamente, si quiero que colaboren. En Puerto Rico hay unos problemas importantes, y yo creo que lo han hecho en su mayoría. Hay unos problemas importantes que requieren acción conjunta, pero no requieren unanimidad, y tampoco yo nunca creí en la idea esa. ¿Se acuerdan aquella, cómo era la frase de Sila Calderón, aquella de que todo tenía que ser en consenso? No, lo digo porque lamentablemente esa visión la hay para mucha gente,
Obviamente el gobierno no se supone que opere No. nada más con consenso a veces. Es a No se base puede- de liderato. Exacto, y hay veces donde no se puede llegar a un Claro. consenso y ya la Constitución dispone para eso. Con respeto, y yo creo que prospectivamente cada cual ha establecido ya su boundaries de cómo quiere operar, y yo espero que colaboren y aunque tengan sus diferencias, que podamos hacer. Hay unos proyectos importantes, si se trabaja en lo demás, pues cada cual tiene el derecho de exponer sus posiciones y su política pública conforme a los derechos constitucionales que tiene. Mira, por un lado, en el caso de Tomás Rivera Chats, que es un líder extraordinario, yo creo que desde Luis Muñoz Marín no había habido un presidente del Senado que tuviera el poder y la proyección que él tiene. Ha sido presidente 3 veces en instancias distintas, no consecutivas, sino alternas. Y es una persona que conoce muy bien la legislación, conoce la política, es un gran estratega, es una persona extremadamente inteligente, es un fiscalizador. Él ha logrado que el PNP, en la figura de él, se fiscalice a sí mismo. Ujú. Y eso lo que ha hecho es que ha distorsionado un poco a la oposición, porque la oposición no fiscaliza al PNP. Es el PNP el que se fiscaliza, y lo que hace con eso es que le mata el gallo en la mano a la oposición. Y entonces, pues, ya él se ha convertido él mismo en una especie de agencia de noticias con los Buenos días. con los buenos días que diariamente envía. Y por el otro lado, Jennifer González es una mujer valiente, es líder. Y ella en el contacto persona a persona, cuando está en la calle, es una cosa increíble. Ella se echa a la persona en el bolsillo, ella llega, ella abraza a las personas. O sea que eso no se veía políticos así dando abrazo. Es una cosa increíble. Entonces crea un contacto con la persona donde la persona se identifica inmediatamente con ella. Y yo creo que si ella aumenta esas visitas a los pueblos y esos contactos con las personas y hace unos ajustes, ¿verdad? Para que esa proyección mejore, porque tiene que mejorar, y yo sé que va a mejorar porque faltan 3 años. Tú vas a ver a una Jennifer González distinta. En términos, volviendo de cierta manera a lo de Venezuela, el senador Rivera Chats tocó el tema, pero me encantaría ver tu reacción, porque no es que esto pasó sábado por la mañana, o sea, llevamos 3 meses, aquí hay actividad militar que sea exponencialmente, o sea, yo vi una foto en Ceiba y estaba eso lleno de F-35 por un tubo y 7 llaves. Quiero mencionar a nuestra audiencia que cuando llegan esos aviones, llegan con mecánicos, gente o sea, tienen mecánico, el que los lava, el que les mete cera, porque los tienen siempre limpiecitos y Claro. de show. Son aviones de mucha tecnología, o sea, que tiene un grupo de 8 a 10 tipos que llegan, así que si tú ves 50 aviones, ya sea que hay como entre 500 a 1000 personas, Sí. hay que darles de comer. Es la cosa. Hay un ecosistema económico que se genera Exacto. alrededor de la base. Se crea una actividad económica. Una actividad, sí, So, sí. Pero la reacción, o sea, y llevamos desde hace... Pero te voy a decir algo, Ah. esos militares también se jascan. O sea que Eso es allí, parte de la economía. Eso es parte de la economía. allí los chinchorros guisan. Bueno, Cuando digo jascar es que les gusta beber. Bueno. Tú sabes. Yo te diría que los pilotos son bien cuidadosos. Los pilotos los cuidan, como el viejo que los cuidan como señoritas. No, mira, uno de mis compañeros de cuarto en el barco era uno de los pilotos del helicóptero. Y él si iba a volar al otro día, No. ese tipo ya a las 10 de la noche estaba metido en la cama. Él iba a coger sus 8 a 10 horas de sueño, etcétera. No, nosotros los del barco dormíamos 2 horas acá por noche, pero los pilotos los tenían siempre bien alimentados, o sea, porque andar guiando un aparato así, cometen un error y se te fue la vida inmediatamente. El punto es que llevamos desde septiembre, estamos viendo a los pipiolitos, a los morones estos del MBC, les digo morones porque no saben leer reglamentos electorales, abrazo partido defendiendo a Maduro, que ahora vemos que era un títere de los cubanos. ¿Tu reacción, Miguel? Mira, yo creo que con esto de las bases, le hemos hablado en otra instancia aquí en el programa, creo que el gobierno, y nosotros como gobierno estadista, el movimiento, tiene que aprovechar este momento histórico que estamos viendo cómo el ejército de los Estados Unidos está volviendo a hacer relaciones, alquilando las bases,
y plantearle seriamente al Departamento de Defensa y a las distintas ramas del ejército que vuelvan a estar con una presencia más permanente en la jurisdicción. Yo creo que el gobierno tiene que dejarse de timidez, tiene que sentarse y decir, mira, porque aquí se ha hablado de año de desarrollar Roosevelt Road. No se ha podido desarrollar Roosevelt Road porque es que hay veces que lo que tú diseñas por una cosa no la puedes usar por otra cosa. Lo que tienen que hacer es usar el plan que se utilizó en Raimi y Aguadilla, que eso ha sido un éxito. O sea, eso tiene un calado de un submarino nuclear. Eso úsalo para eso, para lo que se diseñó. Y yo creo que estamos en un momento histórico, que una puerta, cuando el tren llega, se nos puede ir. Y el gobierno estadista tiene que hacer esas reuniones, tiene que hacer esos acercamientos. Estamos en un momento perfecto para volver a tener al ejército, uno, por una cuestión ideológica y de seguridad. Y segundo, hay una cuestión económica. O sea, eso tiene un impacto económico. Mira, Miguel, tengo varios aspectos de eso y perdona que te interrumpa. Mira, lo primero es que yo casualmente estuve por Aguadilla con mi familia ahora a fin de año. Pasé por el aeropuerto, por el aeropuerto Raimi. Oye, y los drones que habían 6 drones de estos grandes, gigantes, armados completamente, no están escondidos, esa pista es larguísima, ya, están al lado de la carretera para que todo el mundo los vea. El que pase por allí ve los 6 drones. Antes que entre Mario, déjeme explicarle algo, porque todo el mundo piensa que los drones son estos aparatitos chiquitos. No. Nosotros tenemos unos drones que son del tamaño o más grande que un FA-18. Te sueltan bombas de 2,000 libras. De hecho, yo creo que en 20 años no vamos a tener pilotos, vamos a tener chamacos de 20 años sentados al frente de un screen. En North Dakota, corriendo. Donde sea, volando, que eso, mira, eso es lo que hacen jugando ahora cuando juegan. Anyway, el punto es... Hay bombas de 15,000 y 25,000 libras. Óyeme, no es que está el drone nada más. Yo creo que la más grande es de par de toneladas, pero las bien grandotas. ¿Por qué tú crees que todavía tenemos B-52, que es un avión de 70 años de viejo dando vueltas por ahí? Porque es el único que lo puedes cargar. Pero los drones estos cada día se ponen más grandes. Y estaban armados los drones. Claro. O sea, están ready. Esto no te creas. El otro punto que quería traerte, Mario, es que esto, o sea, lo vio Gregorio. Yo estaba viendo fotos, ustedes estaban viendo videos y fotos. Yo vi a los Growlers, que es como le expliqué anteriormente, es el avión que pelea electrónicamente. Esto no era ninguna sorpresa, pero sin embargo, o sea, en términos de Puerto Rico, ¿cómo? O sea, no se dieron cuenta, porque es que Mario, explícame, ¿por qué no se dieron cuenta los independentistas de que el pueblo puertorriqueño como que aprendió su lección de Vieques y ahora, o sea, cuando vieron al alcalde de Arroyo, al que manda las fotos por teléfono, déjame decirte cuando vieron eso, ¿no se dieron cuenta que todo el mundo estaba apoyando esto? Precisamente, mira, rapidito, porque estuve hablando precisamente con alguien que trabaja en el Border Patrol en el área oeste. Y me dijo, lo conozco, y me dijo, mira, mi trabajo ahora es desde que empezó este issue de Venezuela, mi trabajo es súper aburrido. Me dijo, no ha entrado más que una intervención en los últimos 3 meses he tenido, donde usualmente yo tenía casi todos los días intervenciones con drogas. O sea, por eso, esto no es militarismo ni nada, que hay unos asuntos de seguridad legítimos. El pueblo de Puerto Rico está a favor, que es lo que tenemos que aprovechar, como dice Miguel. La opinión pública está a favor. Pero Mario, ¿por qué tú crees que...? Mira, o sea, y estás hablando de un tipo, y yo sé que tú sigues estas cosas, o sea, el mejor momento político de su vida, perdió, pero sacó casi 400,000 votos. Sí. Y a mi juicio, en los últimos 4 meses, desde septiembre para acá, ha procedido a orinársela encima a ese mandato o a esa gente de una manera espectacular. ¿Tú no crees? Sí, pero mira, lo de Vieques, vamos a empezar por ahí en el 2000, pues había una coyuntura. Eso hay que, para compararlo con el sentir ahora de los puertorriqueños a favor del ejército de los Estados Unidos, habría que analizar bien las circunstancias que se dieron cuando Vieques, pero siempre el pueblo de Puerto Rico ha estado a favor de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Eso es un hecho innegable. Que algunas personas, ¿verdad?, del sector independentista dicen que es que se meten en el ejército porque es una forma de buscar trabajo o de aprender unos oficios, unas cosas. Eso es cierto, por eso es en todos los países del mundo las personas se meten al ejército como una forma de ganar dinero.
pero hemos visto eso, ¿verdad? Hemos visto la admiración, porque yo lo vi cuando los otros días yo estaba pasando en Ponce, por el aeropuerto Mercedita, y eso, había un tapón ahí, la gente estacionada en las orillas, tirándole fotos a todos los aviones que estaban ahí, y llegaban unos aviones y venían así, y de momento como que se paraban en el aire y entonces aterrizaban verticalmente, tú sabes, y son cosas, pero esa admiración la hay, y más con este operativo, ¿verdad? Esa admiración que hacia esa tecnología militar que es impresionante, todo eso crea una admiración, y además la milicia, lo militar, no solamente en Puerto Rico ni en los Estados Unidos, en Latinoamérica también el uniforme y la disciplina es llamativa, es atractiva y atrayente también. Bueno, quiero dar las gracias a ustedes, al senador Rivera Schatz, el tiburón blanco, que siempre es de lo más entretenido. Oyeron aquí, no va a haber problemas con esta gente. Yo creo que el reto más grande que tienen, y lo mencionó la gobernadora el lunes, lo mencionó él hoy, es la reforma contributiva. Tienes a Mujica campeando por su respeto. Hay una situación bien fluida con la juntadura, porque el presidente los votó, pero ellos están peleándolo. Aquí vino una juez y pues, señor, perdona, pero yo creo que ese injunction no estaba apropiado. Aquí no había daño irreparable. Pero en efecto lo que tienes a Mujica cambiando por su respeto. Una situación bien fluida que puede venir y cogernos a nosotros. Y, o sea, ese comité lleva un año preparando su propuesta. Claro. Lo van a trabajar legislativamente, que Miguel le puede decir que eso coge horas, para que después venga ese tipo, yo me gano $1 millón, pero yo les puedo decir a ustedes cómo gastar los chavos. No, eso no me gustó. Y pasarlos por la piedra. Y si eso les molesta, pues voten por la estadidad, o si son locos, voten por la independencia, pero esto no sirve para que, les repito, que donde único pudieron haber hecho una cosa como esta es en un estado libre asociado. Y Detroit era una ciudad, allí el gobernador, que es un oficial electo, nombró al administrador. ¿Me entienden? En todos los demás condados, etcétera, eso es así. No se vayan, pero lo que quería mencionarles es que como pueden ver, todo este tipo de cosas, cuando usted ve que la Junta se mete y le dice a la gobernadora no puede sacar a Luma, espérate, pero o sea, la promesa te dice que quien está a cargo de las operaciones día a día en el territorio son los oficiales electos. Y aquí Mujica diciendo no puedes hacerlo. Pero de todas maneras, les doy las gracias por estar con nosotros. No se vayan, que por ahí viene Falú, y después viene el profesor Francisco Pavón Febu con el gran Alan Maccabi en La Nación Informa. Programa bien entretenido, y de hecho súper entretenido, porque hoy a las 9 estoy yo con ellos, así que no se vayan, les va a encantar. Doble de turno, Gracias a los compañeros, gracias al senador Rivera Schatz, y mañana regresa papá.